Hola hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del libro de Oseas, o continuar, mejor dicho, en el capítulo 6. Abran su Biblia en Oseas capítulo 6. Padre Santo, bendice este estudio, bendice la meditación de tu palabra, que sea tuya y no del hombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en Oseas capítulo 6 vamos a continuar hablando de cómo Dios le hace ver a su pueblo lo que Dios quiere de él. Si le vamos a dar un título a este capítulo 6, yo pondría lo que Dios pide de ti, lo que Dios anhela de ti. Por eso dice el 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y volvamos a Él. Por eso dice el versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. También en el 5:15 dice al final, en su angustia, me buscarán. Y por eso, hermanos, podemos decir que también es lo que dice Miqueas 6:6-8. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas estas preguntas son preguntas que el Señor hace retóricamente, hablando a nuestra vida y haciéndonos reflexionar y pensar. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios si voy en pecado? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios si ando mal? Y dice, oh hombre, versículo 8, Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, como en Oseas 6:6, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos humillemos ante Él, que vengamos a Él, que regresemos de nuestro pecado y que dejemos de pensar que con sacrificios, con números, con cuentas, con cosas, con obras, vamos a limpiar nuestro pecado. No, hermanos, eso viene después de haber creído en Jesucristo. Ese es el resultado de tener a Cristo en nuestra vida. Es lo que el Señor hace en tu vida, pero no es lo que Dios espera como número uno. Dios quiere tu corazón. Así que Dios lo que quiere es que, así que es Dios lo que quiere que nosotros nos volvamos a Dios. En este caso, la aplicación que le estoy dando, ¿verdad? Pero aquí también lo dice, versículo 1, venid y volvamos a Jehová. Dios llama al arrepentimiento genuino y verdadero, volverse a Jehová, ya dejar el mal camino de los Baales, de los ídolos, como dice en Primera de Tesalonicenses 1:9, que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Dios esperaba de su pueblo, que dejara ya la idolatría, porque por eso dice en el 6:10, allí fornicó Efraín. Y cuando dice fornicó se refiere a fue infiel y tuvo adoración y tuvo otros dioses ajenos antes que a Dios, que fueron los Baales, fue Astarot, fue Moloch y fueron muchos otros ídolos que ellos tuvieron. Así que, hermanos, sigamos analizando este capítulo 6 y vamos a ir viendo algunas otras cosas, pero quiero que pasemos, antes de seguir analizando el 1, quiero que veamos lo que es el 2, que es muy importante, pero quiero decirte que en el 1 y en el 2 Dios quiere hacer algo. Dios, dice la Biblia, que arrebató, ¿verdad? Y después dice que curará, y después dice que hirió, y después dice que vendará, y después dice dará vida y resucitará. Estas cosas las vamos a explicar en un momento más. Pero ve el trabajo de Dios. Dios es el que arrebata, pero cura. Dios es el que hiere, pero venda.
Dios es el que da vida eterna y da y hace que muramos, pero también hace que vivamos. Vamos a continuar. Así que en el versículo 2 dice claramente, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Lo que dice también Primera de Juan capítulo 3, que un día seremos tal y como él es. Por eso dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Es un amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender y saber. Hermanos, este versículo está hablando de lo que Dios quería hacer con Israel, pero este versículo se aplica perfectamente y habla de la resurrección de Jesucristo. Este verso nos habla de la esperanza que tenemos en Jesús. Después de la muerte hay vida, hermanos, hay esperanza para aquellos que hemos creído en Dios. Claramente dice que después de 2 días, o sea, refiriéndose al tercer día, nos resucitará, en este caso Israel, pero también nosotros como sus hijos, como ese olivo silvestre, ¿verdad? Injertado, como dice la Biblia en Romanos capítulo 9 y 10, si no mal recuerdo. Entonces, hermanos, esto nos habla de la resurrección de Jesús que Él da y promete. En Juan 11, 24 y 25 se lo dice a Marta y a María cuando va y resucita a Lázaro y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De la misma manera que Jesús se levantó de entre los muertos y vino a la vida, así nosotros resucitaremos por la fe y esperanza puesta en Jesús. Yo les invito, hermanos, a que leamos Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Efesios. No tengo el tiempo, pero todos estos pasajes nos hablan de eso. Pero para resucitar hay que pasar un proceso que explica en el versículo 1 que vamos a ir explicando en un momento más. Y esto es que tenemos que pasar por ese proceso de santificación, no de obras hechas por nosotros, sino de lo que Dios obra en nosotros, del cambio que Dios hace en nosotros. Primero tenemos que ser salvos y después volver, en este caso, a morir para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús, dice las Escrituras. Así que, hermanos, yo os invito a que escudriñen Romanos 6, del 4 al 5, Primera de Corintios 15, todo el capítulo habla de esto, Tesalonicenses 4, del 13 al 17 y Efesios 2, del 1 al 6, que nos hablan de este tema. Muy bien, hermanos, yo les decía que debe de pasar un proceso, ¿verdad?, de santificación, un proceso en el cual el Señor nos está tratando, un proceso en el cual el Señor está quitando todo lo malo que tenemos. Israel, hermanos, no entendía y seguía fornicando y pecando, aunque era su pueblo, eran sus hijos, y sabemos que la salvación no se pierde, pero Dios quiere que seamos hijos obedientes. Vemos en el capítulo 6 que dice 1, que invita a venir y volverse a Jehová, a arrepentirse, pero dice, porque Él, hablando de Dios, arrebató. La palabra arrebató aquí la tenemos, significa rasgar, separar o hacer que se separe abruptamente o violentamente. En este caso, Dios quiere arrancar y separar y desgarrar tu corazón y separarte del pecado y de todas esas cosas para que Él te pueda curar, curar de lo malo, curar de todo aquello que está mal. Y la palabra curar, aquí la tenemos en esta diapositiva, significa proporcionar una cura o volverse a ser saludable. Cuando estamos muertos en el pecado no somos saludables y estamos muertos, estamos podridos, como dice Efesios 2. Pero hermanos, en Cristo Jesús ahora Él nos ha curado, Él nos ha hecho saludables, espiritualmente hablando primeramente, ¿verdad? Y Él ha hecho un cambio, Él ha sanado, Él ha restaurado, Él ha dado perdón a nuestras vidas, Él ha curado. Pero no solamente ha curado, no solamente es el médico físico, sino también espiritual, sino que también este versículo nos dice que Él quiere pasarnos por ese proceso y no solamente nos quiere arrebatar, rasgar, sino también nos quiere herir. Y la palabra aquí herir significa golpear, afectar, afligir repentinamente, generalmente de una manera adversa. Las adversidades que tenemos y que pasamos día a día, ¿verdad?, son gracias a que Dios lo permite. Y no porque Dios no te ame, Dios nos ama,
¿verdad? Como dice aquí, a veces, en este caso, un agente divino implícito, en este caso Dios es el que hiere a Israel para hacerlo regresar a él. Por eso dice en el 5:15, en su angustia me buscarán. Hermanos, Dios quiere herirnos, golpearnos, sacudirnos para después hacer algo mejor. Aquí podemos pensar en varias cosas. Primeramente, como el barro en las manos del alfarero. Jeremías capítulo 18. Por cierto, hay pasajes que digo y no están aquí, apúntalos y los quiero ver en tus apuntes, por favor, para aquellos que estáis tomando esta clase para crédito. Apunten todo, ¿verdad? Todos los pasajes que no están aquí y pónganlos en los apuntes. Pero Jeremías 18, del 1 en adelante, nos habla esa ilustración muy hermosa de que Dios es como ese alfarero que quiere trabajar en nosotros, pero para trabajar va a tener que golpear, va a tener que afligir, va a tener que afectar, va a tener que quitar, y eso duele. Pero también dice la Biblia que Dios, Jesucristo, le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido que te zarandee, para zarandearte, perdón, y yo he rogado por ti, dice el Señor, ¿verdad? Así que el Señor también quiere que pasemos como el trigo, hermanos. El trigo, para ser trigo, tiene que pasar por un proceso de limpieza, por un proceso de golpearlo, de azotarlo, de zarandearlo, para que la cizaña, lo malo, se vaya y solamente quede el puro trigo. De igual manera el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere herir, pero después Él quiere vendar. Vendar es animar, inspirar confianza, dar esperanza. ¿Te fijas qué bonita es la definición en el hebreo? ¿Te fijas cómo Dios quiere brindarnos ese ánimo para que nosotros podamos tener esa esperanza? Dice que Él hirió, pero también nos va a vendar. ¿Y cómo nos venda? Con su esperanza, con su amor, con su ánimo, inspirándonos confianza. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no crees? Eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Cuando nos alejamos, Él pues nos quiere, como ya dijimos aquí, nos quiere curar y nos quiere vendar. Símbolo del amor de Dios, símbolo manifestado en el mismo dar a su propio Hijo, porque Dios nos ha dado esa esperanza, Dios nos ha vendado con la sangre de Cristo Jesús y con la esperanza de la resurrección. Por eso lo que dice el siguiente versículo, que Él nos dará vida y al tercer día nos resucitará. Esa es una hermosa esperanza que tenemos. Así que, hermanos, estos tipos de diapositivas las pongo para que tú aumentes tus apuntes y veas, pero podemos preguntar, ¿qué se comprometen a hacer? Dice, venid y volvamos al Señor, es el verso 1. No vamos, la idea es, no vayamos más a Siria, no confiemos más en el hombre, ni enviemos más al rey o confiemos en el rey Jared, como lo dice en el capítulo 5, versículo 13. Dice, ya hemos tenido suficiente con eso. Dios dice, vuélvanse a mí, confíen en mí, dejen de ser rebeldes, dejen de ser obstinados y confíen en el Señor, ¿verdad? Así que tú puedes leer esto y puedes seguir aumentando y poniendo más ideas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña. También, hermanos, podemos decir que el Señor, ¿verdad?, está trabajando en nuestras vidas. Y que cuando dice que Él desgarra, Él nos sana. Y cuando dice que Él nos hiere, Él nos venda. Y aquí hay otra idea bonita. Como el hábil cirujano dice, con mano tierna venda el hueso roto o la herida sangrante. Note, la misma providencia de Dios que aflige a su pueblo los alivia, y el mismo Espíritu de Dios que convence a los santos los consuela. Qué bonitas ideas, ¿verdad? De aquí, en este caso, Matthew Henry. Léelas, aumenta, ¿verdad? Y sigue poniendo más. Así que, hermanos, Dios nos ama y Dios hace favor a nosotros, esperando que nosotros regresemos a Él. Ahora veamos, hermanos, capítulo 6, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas es un profeta que utiliza una manera muy hermosa de escribir,
una manera figurada, elocuentemente, utiliza muchas figuras literarias como símiles, parábolas, hipérboles, etcétera, etcétera. Y él aquí está haciendo unas comparaciones, ilustrando, tratando de enseñar. Pero creo yo, hermanos, que este pasaje cuando dice que y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, también tiene que ver, claro, en la eternidad, pero también tiene que ver en el milenio. Yo creo en el milenio, hermanos, y creo que este pasaje nos habla cuando el pueblo de Dios y cuando vivamos 1000 años en la tierra, entonces conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Tendremos mucho tiempo, ¿verdad?, en seguir aprendiendo de la palabra de Dios en esos 1000 años en los cuales Satanás será encarcelado, ¿verdad?, y Dios reinará, Jesucristo reinará en la tierra. Entonces dice que mejoraremos en el conocimiento de Dios, conoceremos si seguimos para conocer al Señor. Entonces, cuando Dios regrese en misericordia a su pueblo y se ponga a favor para ellos, ¿verdad? Entonces el Señor les dará más conocimiento, les hará saber, ¿verdad?, lo que Él quiere. Por eso en Daniel 12:4 también dice que Él va a incrementar ese conocimiento. Y hermanos, ¿cuándo mejor que en el tiempo, ¿verdad?, en el cual Dios tratará y Dios enseñará a Israel en el milenio. Muy bien, continuamos, hermanos. También aquí nos habla, hermanos, que dos ilustraciones, y aquí lo subrayo con letras negritas, como la mañana, como la lluvia. Eso nos habla, bueno, también dice, como el alba está dispuesta a su salida. Nos habla de tres cosas, dice, como el alba está dispuesta a su salida, y luego dice, y, que lo junta, y podemos decir, y cómo vendrá como la lluvia, y luego dice, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Creo yo, hermanos, que nos está hablando de algo que va a pasar, de un tiempo señalado, pero de un tiempo en el cual va a haber bendición. La lluvia es símbolo de bendición. La lluvia es algo que el Señor nos da, es algo que refresca, es algo que también hace que las cosas crezcan y se fructifiquen, se multipliquen y crezcan. Y eso es lo que Dios va a hacer en el milenio, eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Como la mañana a esta tierra cuando está oscura, dice, porque salió como el sol de justicia, hablando de Jesucristo, y en él nos visitó la primera, dice, la primavera de lo alto. Esto es una ilustración y estoy leyendo aquí lo que dice en la diapositiva, que eso es también lo que nos está hablando, ¿no? Como el Señor es esa bendición, es como ese sol de justicia, ¿verdad? Así que, hermanos, como la lluvia, esto se refiere, ¿verdad?, a esa bendición que desciende del Señor a la tierra, de cómo el favor de Dios es en Cristo Jesús para con nosotros, en este caso para con su pueblo. Y gracias a Dios por todo lo que hace, gracias a Dios por sus bendiciones. Vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Dios bendiciendo siempre a su pueblo. Muy bien, los versículos 4 y 5 dicen del capítulo 6, ¿qué haré a ti, Efraín? Acuérdense que se refiere al pueblo del norte, al pueblo de Israel, a las 10 tribus de Israel. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana. La piedad, aquí, hermanos, esta palabra se refiere a esa vida, a esa comunión íntima que se tiene con Dios, a esa vida cristiana, lo cual ellos habían rechazado, se habían alejado, habían apostatado. Y dice, la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Nuevamente utilizando metáforas símiles y diciendo, así es vuestra, dice, piedad. Esperemos en el Señor, hermanos, que nuestra vida cristiana, nuestra piedad no sea así. No seamos cristianos de azúcar, yo les digo, no seamos cristianos de papel, que con cualquier cosa nos vamos, nos desvanecemos, nos derretimos, ¿verdad? Como una cera cuando le pones fuego, sino que todo lo contrario, dice la palabra de Dios, que permanezcamos en él. Pero aquí dice que su pueblo era así, se desvanecía como esa nube de la mañana, ese rocío de la mañana, ¿verdad? Su piedad no duraba. Así que en este versículo 4, luego dice el 5,
Por esta causa te corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Dos cosas malas de las que tanto Judá como Efraín son acusados y justamente acusados son: número uno, que no estaban firmes en sus propias convicciones, sino que eran inestables, inconstantes como el agua. Y por eso dice, oh Efraín, ¿verdad? El Señor lamentándose y hablando contra este pueblo, ¿verdad? ¿Qué te haré? Esta es una expresión extraña, pero puede que, dice la sabiduría infinita, no saber qué hacer. No, sí sabe, pero como diciendo, ay Israel, ¿qué te voy a hacer, verdad? Pero Dios habla a la manera de los hombres, por eso utiliza estas frases, para mostrar cuán absurdos e irrazonables eran y cuán justos fueron sus procedimientos de Dios contra ellos. Así que, hermanos, Dios tiene formas, a veces severas, duras, para desraigar lo malo, para quitar ese pecado y podernos hacer volver a Dios. Pero claramente nos dicen estos versículos, sobre todo el 4 y el 5, que ellos confiaban en sus propias convicciones, que fueron inestables, que fueron inconstantes, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 5 nuevamente: por esta causa los corté por medio de los profetas. Lo que hablábamos, Dios desgarra, quita, hiere, porque Él está haciendo ese trabajo de purificar, de santificar, de acercarnos a Él. Así que, dice Matthew Henry, por tanto, como eran tan toscos y mal formados, los he tallado por los profetas, como se talla la madera o la piedra para su uso. Los he matado con las palabras de mi boca. Lo que hicieron los profetas fue hecho por la palabra de Dios en sus bocas, no por ellas mismas, ¿verdad? Que nunca volvió vacía, como dice la Biblia. Por ellos se creían muertos y estaban listos para decir que los profetas los mataron o los hirieron en el corazón cuando trataron fielmente. Los profetas los cortaron con convicciones de pecado, esforzándose por quitarles sus transgresiones, ¿verdad? Así que, hermanos, eran desiguales en religión, dice. Por lo tanto, Dios los cortó el corazón de los pecadores, no es solo como piedra, sino como piedra tosca, que requiere muchos dolores para darle forma. Esto me gusta, hermano. Una piedra puede ser utilizada, pero cuando está tosca, cuando está difícil de tomar y cuando tiene muchas asperezas y tiene, como dice aquí, está tosca, se necesita afinar y se necesita pulir. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que Dios bendiga nuestras vidas y Dios corte y quite todo ese malo, ¿verdad? Para que nos haga como Él quiere. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en el capítulo 6, versículo 5. Dice, por esta causa los corté. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? La disciplina del Señor, el trato de Dios con su pueblo. Pero al final dice, y tus juicios serán como luz que sale. Es interesante estas palabras porque, como dice aquí Matthew Henry, la cláusula final, ¿verdad? Y tus juicios serán como la luz que sale. Creo que está diciendo aquí, ¿verdad? Matthew Henry parece amenazar con una continuación del patrón de juicio. O sea, va a venir un juicio sobre Israel. Las palabras hebreas deben de dividirse de nuevo para que dice, cada final de tus juicios se adjunte a la luz, dejando un texto consonántico, que puede leerse como juicio como la luz, es decir, como el sol. Y tenemos algunas citas que puedes checar. Saldrán adelante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que así como es eminente que cada día amanece, así como el sol sale todos los días, ¿verdad? Así también vendrá un juicio sobre Israel y claro, sobre Judá por su pecado, ¿verdad? Y es lo que está hablando este pasaje, de que es eminente
y de que vendrá un juicio sobre Israel por su pecado. Así que este versículo 5 nuevamente va unido con el 4 y el 6 que vamos a estudiar en unos momentos más, los cuales podemos decir que Dios está manifestando su amor. Y dice la Biblia que Dios a quien ama disciplina, corrige, ¿verdad? Pero también Dios ya estaba cansado de ver que Israel pecaba y pecaba y pecaba y no regresaba a él. Y por eso dice que él cortó por medio de los profetas y dice, y tus juicios serán como la luz que sale, un juicio eminente sobre Israel. Muy bien, ahora vamos a ver los versículos 6 y 7 que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cuando Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vamos a ver ahora que también otro pecado grande que hizo Israel es que no fueron fieles al pacto de Dios con ellos. Observe lo que dice aquí, ¿verdad? Ellos rompieron ese pacto. Ellos insistieron en pecar, insistieron en hacer como ellos pensaban. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con ellos? ¿Y en qué términos deberían obtener su favor y ser aceptados por Él? Pues lo dice el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, seguimos. Israel pensaba que haciendo sacrificios, como dice en el versículo 6, ¿verdad? Haciendo holocaustos, ellos iban a poder tener el perdón de Dios o ellos iban a estar bien delante de Dios. Dice la Biblia en 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl pensaba que porque él hizo lo correcto, entre comillas, pero no lo hizo con un corazón limpio y no lo hizo cuando Dios quería, es decir, no obedeció los tiempos de Dios, no obedeció como nuestro Señor quería. Así que es triste ver cómo Israel, ¿verdad?, falló, pecó y cómo Israel abandonó al Señor y se fueron a dioses ajenos, ¿verdad? Así que aquí tenemos otra lámina en la cual, como todas las que pongo para que tú puedas estudiar, leer y yo irme al punto, ¿verdad? Continuando entonces en el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nuevamente, hermano, este pasaje lo que está hablando es que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere, por cierto, quiero hacer aquí este paréntesis, Dios quiere que primero aceptemos nuestro pecado, después nos arrepintamos de nuestro pecado y como dice aquí, hagamos misericordia, amemos la misericordia de Dios, practiquemos como lo que Dios nos enseña, como lo que Dios es. Así que hermanos, misericordia quiero significa Dios quiere corazones transparentes que hacen su voluntad, hijos con un corazón conforme a Él, obedientes a hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? Así que pensemos en eso, meditemos en esto. Y la misma idea la tenemos también en Isaías capítulo 1. Tú puedes ir a Isaías capítulo 1, leer todo el capítulo y ver que el pueblo de Dios estaba contaminado, lleno de pecado. Y pensaban que por sus sacrificios y sus holocaustos estaban bien. Y Dios les dice, hastiado estoy de sus sacrificios en Isaías 1. Dios ya no quería sacrificios, Dios quería un corazón contrito y humillado. Y por eso en Isaías capítulo 1, aparte que el profeta les dice, desde la planta del pie 1:6, Isaías, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Estaban podridos, estaban mal. Y luego dice por eso en el 14, como dice aquí en Isaías 6:1, buscar a Dios, dice en el 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras
Fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice el 1:11, hastiado estoy de los holocaustos. Hastiado estoy, dice Dios en el 1:11. Y en el 1:16 por eso dice, lavaos y limpiaos, ¿verdad? 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Así que Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Dios quiere un corazón limpio. Dios quiere misericordia. Dios quiere que le conozcamos más a Él. ¿Cómo? Buscando su rostro cada día. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es teórico más práctico, igual conocimiento total de Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios es grande y cuando tenemos un problema y confiamos en Él, entonces en ese momento realmente estamos conociendo que somos y que Dios es lo que es. Pero mientras no lo tengamos aquí y lo obedezcamos, no estamos conociendo a nuestro Dios. Entonces, resumiendo este capítulo, ¿qué pide Dios de Israel? ¿Qué pide Dios de Daniel Estrada? ¿Qué pide Dios de ti, amigo, hermano, que estás ahí? Dos cosas, misericordia y conocimiento de Dios, ¿verdad? Y lo acabo de explicar. Pero misericordia, como también lo dice y lo leíamos ya en Miqueas 6, si no mal recuerdo, del 6 al 8. Lo voy a checar rápidamente, pero léelo nuevamente en tu casa, ¿verdad? Apúntalo ahí en tus notas. Pero en Miqueas, sí, es capítulo 6, del 6 al 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Nuevamente, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, que tiene que ver con lo que también Dios les pide aquí a Israel. Dios quiere misericordia y Dios quiere conocimiento. Dice también el Señor Jesucristo, dice, mi pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está bien lejos. Eso también fue dicho, algo que fue tomado del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios estaba lejos del Señor y de labios, de holocaustos, de afuera rendían culto a Dios, pero su corazón estaba muy, muy lejos de Él. Así que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Hermanos, yo siempre, bueno, trato de mandarles, ¿verdad? O mando con el hermano, mando con el hermano, perdón, apuntes, como estas láminas, que a veces no las leo todas, nada más comento algo, pero ustedes léanlas, estudienlas, repásenlas y pueden ir aumentando sus apuntes. Pero aquí dice, por ejemplo, en esta diapositiva, que Dios desea la misericordia y no sacrificios, es decir, en un lugar de sacrificios, e insistía en el conocimiento de Dios, como lo dijo en el 4:6, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Dios insistía en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Misericordia aquí es la misma palabra que se ve en el versículo 4, que se traduce como bondad, piedad, santidad, como vida cristiana, como ser transparentes, como ser un hijo de Dios. Así que Dios quiere práctica, dice, toda religión práctica, bueno, yo le diría, toda relación con Cristo práctica. Lo mismo ocurre con caridad en el Nuevo Testamento. El amor imperante de Dios y del prójimo. Eso es lo que Dios quiere más, que amemos a Dios más que a cualquier otra cosa. Dios quiere que obedezcamos su voz. Lo dice Miqueas 6, del 6 al 8, ahí está escrito también, amar a Dios y al prójimo. Así que, hermanos, vamos a aplicar lo que la Biblia dice y hagamos misericordia y conozcamos del Señor. Acuérdate esa parábola de aquel hombre, ¿verdad?, que estaba ahí tirado, postrado, el buen samaritano, perdón, que pasó y vio a un hombre tirado. Aunque no era samaritano, él se acercó a él y lo amó, lo vendó y pagó todo lo que él tenía que pagar para que él pudiera ser aliviado y su estancia en ese hostal, por llamarle así, ¿verdad? De igual manera, Dios ha pagado todo por nosotros, hermanos. Nos ha curado, nos ha vendado. Y Él quiere ahora que hagamos misericordia, que amemos misericordia y que amemos conocerle más a Él, buscarle más a Él todos los días. Y bueno, el versículo 7, ahora encontramos o empezamos a hablar de esa infidelidad, ¿verdad? Y del 7
hasta el 10, o hasta el final 11, ¿verdad? Nos habla de todos los pecados, de todas las cosas por las cuales Dios iba a juzgar a Israel. Y en una se incluye a Judá. Ellos como hombres han transgredido el pacto, dice el versículo 7, más cual Adán traspasaron el pacto. En algunas notas que te pongo, algunos piensan que se refiere a un lugar, pero yo pienso más que se refiere a esa naturaleza adámica que tenemos, ¿no? que adquirimos cuando venimos a este mundo. Así que el pacto que Dios hizo con ellos lo habían quebrantado y habían puesto sus condiciones y se habían perdido en su beneficio y en las cosas que ellos querían, ¿verdad? Así que Dios quería que ellos regresaran. Y podemos decir que en Romanos 5:14, voy a leerlo, Romanos 5:14, hermano, ve conmigo ahí. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios rápidamente. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, al cual es figura del que había de venir. Así que a la manera de la transgresión de Adán. Cuando aquí la palabra de Dios nos dice cuál Adán, se refiere de la misma manera que Adán transgredió y fue pecador, así también su pueblo estaba pecando y transgrediendo. Los pensamientos bajos del pueblo, ¿verdad? Y ver que ellos no se rendían a Dios y no se sometían a su autoridad, los fue llevando a que cayeran muy, pero muy, muy bajo. Porque dice la Biblia, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y noten lo que escribo en la siguiente. Israel hizo 8 cosas muy malas, que están citadas en los siguientes versículos. Ya lo leíamos, primero traspasaron, prevaricaron, luego en el versículo 10 dice se contaminaron, en el versículo 9 dice fueron ladrones, ¿verdad? Que están aquí escritos, número 4. Después fueron hacedores de iniquidad, que eso está en el versículo 8. Después dice que ellos hicieron inmundicia, está en el versículo 10. Y después también dice que Israel fornicó, versículo 10. Y por último que hizo abominación, está en el versículo 9. Espero que no los haya liado, pero si no, ahí tendrán los versículos escritos en cada uno de estos. Así que 8 pecados que están citados desde el 7 hasta el 10 que Israel cometió y que esto los hizo alejarse de Dios. Cuidado, hermanos, porque podríamos estar cayendo en uno de estos. No somos sin pecado, somos pecadores, somos hombres y tenemos que tener cuidado para no romper esa relación, ese pacto que hemos hecho con Dios. Muy bien, hermano, vamos a ir definiendo estos 8 pecados. Lo más, importante de cada palabra dice, traspasaron el pacto. La palabra traspasar significa del hebreo transgredir, actuar sin tener en cuenta las leyes, los mandamientos o las promesas o los convenios. Dios hizo un pacto, un convenio, puso mandamientos con Israel e Israel lo rompió como Adán. Génesis capítulo 3. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles menos de este, y eso fue lo que hizo Adán. Traspasó, transgredió, rompió ese pacto, esa ley que Dios le había puesto. Y así somos nosotros a veces, hermanos. El siguiente, que dice ahí también en el 7, prevaricaron contra mí, o sea, contra Dios. Prevaricar significa actuar traidoramente, violar las normas, muy parecida a la otra, pero nos habla de la traición, de esa infidelidad, hacer mal contra alguien al no ser fiel a una persona o a una norma. Israel no fue fiel. Israel traidoramente le falló a Dios. Qué triste, ¿verdad? Y por eso dice Galat, ciudad de hacedores de iniquidad. Esto está en el versículo 8. Pero después puse yo aquí contaminar, que está en el versículo 10, y se contaminó Israel. La palabra contaminar significa profanado, inmundo, ser inmundo, ya sea ritual o moralmente. Moralmente Israel hacía cosas viles, hacía cosas muy bajas, como lo vimos en la vez pasada,
cuando dice la Biblia que Israel había caído muy bajo, hermano. Israel había profanado las cosas limpias, había sido inmundo. Pero también dice el versículo 9, y como ladrones que esperan a algún hombre, Israel había imitado las artimañas de un ladrón. Hermanos, nosotros cuántas veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Ladrón es alguien que toma botín o despojo. En este caso se puede referir también a los líderes de Israel, a esos líderes que por un par de zapatos, dice Amós, habían cambiado la justicia por la injusticia, y el oprobio y el despojo, la rapiña, robar y tratar mal al pueblo de Dios. Israel se había comportado así como ladrones. Así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén y así cometieron abominación. Así que nos habla de un lugar que había en aquella época en los cuales pues se refiere, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Dios actuaba, sus líderes, en contra de los pobres, de la clase baja, y los trataba mal y les quitaba todo. Injusticia, hermanos, como ladrones. Otro de los 8 pecados que están aquí mencionados, por llamar algunos, ¿verdad?, porque hay más, hacedores de iniquidad, en el versículo 8, ciudad de hacedores de iniquidad es Galaad, ¿verdad? Hacedores de iniquidad significa malhechor, alguien que hace el mal deliberadamente, especialmente alguien que merece ser castigado por sus actos. Israel merecía ser castigado por sus actos, pero ellos hacían mal deliberadamente, o sea, voluntariamente, se gozaban en hacer injusticia, en pecar, en ir en contra de lo que Dios les había dejado. Y cuando dice en Galat, ¿verdad? En Galat, las transgresiones cometidas en Galat tampoco son específicas o se especifican, pero la ciudad se encuentra en las tierras altas, a unas 6 millas, son como 12 kilómetros al sur de Jacob, ¿verdad? Y dice que también al este del Jordán, como a 30 kilómetros. Así que Galat puede significar malhechores, varios tipos, ¿verdad?, en este caso de malhechores, y eran idólatras, hermanos. Y eso es lo que Israel estaba haciendo. Estaba cayendo muy bajo, deliberadamente y voluntariamente. Así que en el versículo 9 dice, como ladrones, así como una compañía de los sacerdotes, matan el camino de hacia Siquén. El camino a Siquén es el tercer lugar mencionado en este catálogo de pecados. En el versículo 9 dice, a causa expresamente de la banda de los sacerdotes. Este grupo de ladrones es culpable de asesinos, ¿verdad? Dice, préstamo arameo también se encuentra en el vocabulario de la gente, dice, de Mari. Denota una ciudad sociológicamente más pequeña, pero dice una alianza, asociación o comunidad. En este caso, Oseas usa esta palabra extranjera en un sentido despectivo, ¿verdad? Así que Israel, sigan leyendo, estudien esta diapositiva, lo que dice aquí, pero Israel se había alejado, hermanos, había pecado. Pero también dice en el versículo, ahí mismo 9 al final, que diga en el versículo 10 al principio, en la casa de Israel he visto inmundicia. La palabra inmundicia también tiene que ver con algo, dice, una cosa horrible, un evento horrible, muy probablemente desde una perspectiva moral. Hermanos, practicaban orgías, practicaban, como dice en Romanos 1, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales. Hermanos, habían caído en algo muy, muy, muy sucio, muy horrible, ¿verdad? Y también, hermanos, dice en el versículo 10, allí fornicó Israel. Fornicar significa idolatría, prostitución. La calidad, dice, de ser infiel, ¿verdad? A menudo al Dios de Israel a través de la adoración de la idolatría. Y eso es lo que expresa una infidelidad marital. En este caso, Israel le fue infiel a Dios. Acuérdense que en Oseas está muy claro y nos habla, así como Oseas amó a una mujer infiel, una mujer inmoral, así también Dios amó a un pueblo infiel, inmoral, que con su amor lo atrajo y lo llevó a que regresara, ¿verdad? Así también podemos decir del pueblo
de Dios. Por último pongo abominación, aunque está en el versículo 9, se me había pasado, pero abominación significa depravación, un acto o una práctica corrupta, depravada o degenerada. Como ven, hermanos, muchas de estas palabras son como sinónimas y tienen que ver una con otra, pero todos estos pecados tienen que ver con la infidelidad, con el que Israel tuvo otros dioses ajenos, con el que Israel adoró no como Dios le dijo, sino como otros habitantes donde ellos vivían lo hacían. Imitaron al mundo, imitaron el pecado. Hermano, cuidado con eso, no imitemos el pecado. No nos hagamos a este siglo, dice la Biblia en Romanos 12 del 1 al 2, sino, como dice aquí, en Romanos 12, transformémonos, ¿verdad? Como dice aquí, volvámonos, venid a Jehová. Vayamos a Dios, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere. No abominación, sino que le obedezcamos y no nos depravemos y nos degeneremos más y más. Muy bien, hermanos, pues vamos a concluir este capítulo y al final dice, para ti también, oh Judá, porque también Judá se había alejado. Versículo 11, está preparada una siega cuando yo haga volver al cautiverio de mi pueblo. En este capítulo, hermanos, yo puedo ver que Dios nos enseña que busquemos a Dios cada día. Dice en el 5:15, en su angustia me buscarán. Y dice el 6:11, que está preparado para la siega, o sea que, y dice, cuando yo haga volver, el Señor va a hacer volver a su pueblo. Pero nosotros busquemos a Dios cada día, hermanos. Termino con estas tres A's que les dije y que yo veo claramente en el capítulo 6. Aceptemos nuestro pecado. Arrepiéntete, arrepentíos, regresar, volver a Dios, volver a esa comunión íntima con Él y amar misericordia. Amemos lo que Dios quiere. Dios bendiga su palabra, hermanos.